¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Un saludo para los queridos docentes de la querida prestigiosa Universidad Nacional Asunción, en la persona del doctor Bonifacio Ríos, en la persona del doctor Alberto Martínez, Aldo Rodríguez. También un fuerte saludo y muchas felicitaciones al profesor Edgar Ríos Parquet, quien fue recientemente designado defensor adjunto, un profesor de alta talla que estaba como profesor encargado en la ciudad de Benjamín Acebal. Para vos todo el éxito del mundo, querido Edgar. Bueno chicos, nos vemos después de mucho tiempo, así que espero me tengan mucha paciencia, en razón de que no tengo mucha experiencia con las clases virtuales. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Bien, en primer término, la lección que vamos a desarrollar hoy es la lección número 35, que habla de la división de las obligaciones por el objeto, específicamente de las obligaciones de dar sumas de dinero. Bien, antes de avanzar en este asunto, me gustaría que ustedes rememoren, si todavía no vieron los videos anteriores, de que ya estamos en la segunda parte del programa. Esta segunda parte del programa, que arranca en la lección número 20, ya empieza con otros términos. En primer término, ya los sujetos son distintos. Está un sujeto acreedor y un sujeto deudor. El sujeto acreedor es el sujeto activo de la relación obligatoria y el sujeto deudor es el sujeto pasivo. El sujeto activo, el acreedor, es quien está con el derecho de poder exigir el cumplimiento de una prestación al sujeto pasivo, que se llama deudor. Esto es muy importante de aclarar porque dentro de lo que es el concepto de obligaciones propiamente dicha, nosotros tenemos que entender que la obligación es un vínculo jurídico. Es un vínculo jurídico que une a dos sujetos, el acreedor y el deudor. Básicamente está conformado por dos partes, pero a la vez, ustedes posteriormente van a ver cuando hablemos de las clasificación de las obligaciones por los sujetos, de que puede haber múltiples sujetos acreedores, así como múltiples sujetos deudores. Bien, el sujeto deudor, en este caso, se obliga, se constriñe a realizar una prestación prometida. Esta palabra prestación prometida es muy importante. ¿Por qué? Porque el objeto de la obligación es la prestación. En ese sentido, la prestación, según los doctrinarios, es una conducta que se espera del deudor a favor del acreedor. Esta conducta se divide básicamente en tres. Por ejemplo, en dar, en hacer y en no hacer. En este sentido, las obligaciones de dar importan la entrega de un objeto determinado a favor del acreedor. Este objeto tiene que ser preexistente, tiene que existir antes del momento de que se constituya la obligación. Bueno, en el segundo sentido encontramos a las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer importan realizar un servicio, una actividad a favor del sujeto acreedor, como por ejemplo realizar un libro, realizar una determinada producción discográfica. Esas son obligaciones de hacer. Y en el tercer punto nos encontramos con las obligaciones de no hacer. Esta conducta de no hacer es una conducta, como bien lo dice, es una conducta omisiva. El deudor se compromete a no realizar determinadas conductas que no, vamos a aclarar, que no tiene prohibido realizar por ley. Quiere decir de que él voluntariamente se somete a la situación de decir, bueno, en este caso yo no voy a vender determinados productos en tal o cual lugar. En este caso, vuelvo y repito, en las obligaciones de no hacer se importa una abstención por parte del deudor a favor del acreedor. Esta abstención, como bien lo dije, no debe estar prohibida por ley.
Establecida esta situación de que las obligaciones son un vínculo jurídico por medio del cual un sujeto deudor se compromete a realizar una prestación prometida a favor de otro sujeto llamado acreedor, y que en caso de que no cumpla podrá ser compelido a realizarlo por los medios forzosos. Esto es lo que nosotros conocemos en doctrina como el concepto de obligación. Es muy importante que ustedes entiendan de que, en primer término, dos situaciones son las que cambian, y cambian radicalmente. En primer término, los sujetos. Ya no hablamos de partes, sino hablamos directamente de acreedor y de deudor. Y en segundo término, el objeto. El objeto de la obligación es la prestación prometida. Bueno, repito, la prestación prometida, que puede ser dividida básicamente en tres: dar, hacer o no hacer. Nosotros encontramos en el programa de estudios de que en las obligaciones de dar encontramos la división de dar cosas ciertas, cosas de género, y en tercer lugar estamos hablando de las obligaciones de dar sumas de dinero, situación que hoy vamos a desarrollar. El doctor Ríos estuvo desarrollando la vez pasada las obligaciones de dar cosas ciertas y la de dar cosas de género. A mí, por suerte, me tocó algo un poco más sencillo que habla de las obligaciones de dar sumas de dinero, cuál es la obligación más común. Bueno, como bien lo decía, la obligación de dar importa necesariamente entregar una cosa preestablecida. En este momento, en este caso de la obligación de dar, el deudor se compromete a entregar al acreedor sumas de dinero. Estas sumas de dinero tienen que estar establecidas en un instrumento, claro está, ¿verdad? Y es la más común de todas las obligaciones. Tal es así de que es una de las más antiguas. Bien, ¿cuál es la importancia y la naturaleza de esta situación? El doctor Silva Alonso en su libro habla de una clara situación de que en las obligaciones de dar sumas de dinero tienen la peculiaridad de que son muy importantes en razón de que las mismas se dan desde tiempos de antaño. El dinero es quien a través de su circularización le da valor a las cosas, le otorga un valor pecuniario. En ese sentido, entendemos de que cuando vamos a realizar una determinada actividad comercial, esta actividad comercial tiene un valor. Ahora, en este tipo de obligaciones, el objeto es entregar una suma de dinero determinada, que vamos a ver al principio de nuestra historia, cuando se creó la ley del guaraní, solamente se daba en la moneda nacional, que era la moneda del guaraní. Hoy por hoy esto ya se superó y podemos realizar actividades en todo tipo de monedas que tengan un curso legal dentro de otros países sin ningún problema. Bueno, ¿qué cualidades tiene el dinero? En primer término, el dinero es una cosa mueble, ¿verdad? Bien como lo establecimos. Es fungible porque perfectamente puede ser cambiado por otro de igual valor. Es consumible en el sentido de que una vez que el deudor lo utilice o lo entregue, este desaparece del poder del deudor. Es divisible perfectamente de acuerdo a los múltiplos que se establece dentro de las monedas que están vigentes. Y de dos puntos: debe tener curso legal, o sea que debe ser aceptado dentro de los comercios sin ningún tipo de ningún problema, y curso forzoso. Ahora, el dinero tal cual como lo conocemos no es como lo era anteriormente. Es muy importante aclarar esta situación. ¿Por qué? Porque el dinero al principio no consistía en este papel que hoy nosotros conocemos. El dinero era metálico, como por ejemplo establecer en bronce, establecer en plata, establecer en oro. Entonces, hablar de dinero cuando en ese momento era hablar de moneda, y de la moneda metálica, como por ejemplo 10 monedas de oro, 5 monedas de plata, 4 monedas de bronce. Y era común básicamente establecer de que estas monedas sean acuñadas de acuerdo al carácter feudal que tenía cada gobierno. Es por esa razón de que posteriormente
porque era bastante difícil el hecho de trasladar, era muy pesado, cambió esto al papel moneda. En el sentido de que nosotros encontramos la situación de que esta moneda tenía que tener respaldo en oro, ¿verdad? El doctor Silva Alonso habla de, perdón, me corrijo, es moneda de papel, me corrijo por favor, me disculpan, era que tenía que tener el respaldo en oro. En ese sentido, por ejemplo, eran los gobiernos más fuertes tenían mucho oro en sus reservas y esto hacía de que su moneda sea más fuerte. Y ya con el transcurso del tiempo encontramos un tercer tipo de papel, que es el papel moneda, el cual nosotros utilizamos básicamente hoy por hoy y está en circulación en todas partes del mundo, en el sentido de que estas dependen de otro tipo de fluctuación como el Producto Interno Bruto, la estabilidad de la moneda y otras cuestiones. Estas son las tres divisiones que encontramos en las especies de moneda. Bueno, repito, vamos a hacer la metálica, la moneda de papel y el papel moneda. Bien, ¿cómo hoy realizamos nuestras transacciones? En papel moneda, así como suena. Bueno, a ver cómo vamos a ir avanzando. Sí, nos pide nuestro programa desarrollar el principio nominalista. ¿Qué significa el principio nominalista? El principio nominalista significa de que la obligación se va a establecer de acuerdo al monto que está establecido en el billete. Como por ejemplo, si nos obligamos a entregar 10.000 guaraníes, entonces serán 10.000 guaraníes los que debemos de entregar al momento de cumplir con la obligación. En ese sentido, no vamos a tener en consideración las fluctuaciones, la devaluación de la moneda, otras cuestiones, sino directamente vamos a ceñirnos por lo establecido dentro de lo que dice la obligación. 10.000, 100.000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones y así sucesivamente, ¿verdad? Como ustedes saben, nuestra moneda es una moneda que no es como el dólar que habla de unidades, sino directamente empieza en montos altos, montos grandes. En ese sentido, creo que el monto más bajo ahora mismo es 50, después posteriormente 100, en moneda estoy hablando, ¿verdad? Después ya giramos a 1000 en moneda, después ya empiezan los billetes a partir del 2000. Entonces cuando hablamos de los guaraníes, no es raro que una persona se obligue a entregar 100 millones de guaraníes. Pero totalmente distinto es si esto lo hace en moneda extranjera. Porque 100 millones de dólares es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero aquí en cualquier parte del mundo. Y en ese sentido debemos de regirnos por el principio nominalista de que esa moneda que elegimos es la moneda que debemos de cumplir al momento que llegue el tiempo de esta prestación, de cumplir con la prestación. Bien. Modos de cumplimiento. En primer término, las obligaciones de dar suma de dinero se cumplen entregando el monto establecido en el tiempo establecido. Y aquí es muy importante un paréntesis que quiero hacer con ustedes. La obligación como vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor, en el cual el deudor se compromete a realizar determinada prestación, sea esta de dar, de hacer o de no hacer, se hace a futuro. ¿Qué significa esto? De que la obligación cuando nace se establece un plazo en el cual debe cumplirse. Por ejemplo, hoy estamos el 7 de mayo, sin darnos cuenta ya que abril nos robó el coronavirus, ¿verdad? Vamos a contestarle a Joaquín Sabina cuando dice quién nos robó el mes de abril. Entonces, en este sentido, vamos a decir que esta pandemia, el coronavirus, nos robó el mes de abril, el cual pasó sin sobresaltos y todos encerrados. Espero que estén todos bien, dicho sea de paso, y que tengan los cuidados suficientes como para poder pasar saludables y en 2 años recibirse de abogados. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. En ese sentido, entregando la suma de dinero establecida en el acto constitutivo de la obligación, nos vamos a liberar. Ahora bien, en esta moneda, o sea, si nos obligamos en guaraníes, deberíamos de entregarlo en guaraníes, y si nos obligamos en dólares, deberíamos de entregarlo en dólares, o en todo caso el valor que tenga esa moneda al momento de realizar el cumplimiento de la prestación.
Qué importante es entender esto, porque si nosotros nos obligamos en $10.000 y resulta que esto tenemos que cumplir con esta prestación de entregar sumas de dinero recién el 7 de mayo del 2021, el dólar podría subir o el dólar podría bajar. Y si no tenemos los dólares o elegimos pagar los guaraníes, debemos hacerlo al cambio del día. Es muy importante esta situación y es muy importante aclarar. Bueno, nosotros vamos a hablar un momentito de nuestro sistema jurídico en razón de unas situaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico paraguayo nació en 1943 con la creación de la ley del guaraní. Cuando nuestra ley 655 del año 1943 eliminaba todo tipo de transacción que no sea la establecida en guaraníes. Sola, única y exclusivamente podía realizarse las obligaciones en este tipo de moneda. Esto varió con la ley 18 de 1952. En su artículo 63 establecía de que todos los impuestos, tasas y contribuciones podían realizarse perfectamente en guaraní. No obstante, tenemos que mencionar de que esta ley el artículo 63 establecía ciertas excepciones muy importantes, en el sentido de que podían realizarse algún tipo de operaciones en otra moneda que no sea guaraní, como por ejemplo obligaciones que establecen pagos desde el Paraguay al exterior, desde el exterior al Paraguay, remuneraciones a personas domiciliadas en el exterior por servicios temporales prestados en el país, obligaciones a favor de personas de derecho público que por convenio o leyes especiales deban ser pagados en oro metálico, monedas o divisas extranjeras. También los depósitos de moneda extranjera mantenidos en los bancos en las condiciones establecidas por el BCP y transacciones menores de turistas y viajeros según los reglamentos del BCP. Fíjense la evolución. En 1943 estaba terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de operación, ¿verdad?, en la moneda que no sea guaraní. Posteriormente esto evolucionó. En 1955 se estableció que todos los impuestos, tasas y contribuciones se podía realizar en guaraníes, pero con algunas excepciones. Bueno, repito, con algunas excepciones. Ya entrado en el año 1994, y ustedes probablemente en esa época habrán nacido, se establece una nueva ley, que es la ley 434 de 1994, donde se permite que los actos jurídicos realizados en monedas extranjeras sean válidos. Entonces vamos a hacer un repaso. Tenemos que en 1943, por la ley 655, que fue nuestra primera norma, se establece la ley del guaraní. Sola, única y exclusivamente los actos jurídicos podrían ser realizados en la moneda nacional, que era el guaraní. En 1952, por la ley 18, sigue esto con los impuestos, tasas y contribuciones, con unas excepciones bien específicas, como bien los mencioné anteriormente, para que posteriormente, con la ley 434 del año 1994, esto varíe y encontremos de que los actos jurídicos realizados en moneda extranjera podrían realizarse con total validez en esa moneda sin ningún problema, y podía cumplirse esto. Bueno, chicos, vamos a ir avanzando. Vamos a hablar de dos situaciones muy importantes que hablan de la situación de la cláusula oro y valor oro, en el sentido de que estas son correcciones al principio nominalista. Muy importante, esto es tema de examen, como siempre digo, de que podamos identificar. La cláusula oro es aquella en la cual el deudor se compromete en el momento de cumplir con la obligación, a entregar una determinada cantidad de monedas de oro. Por ejemplo, 10 monedas de oro. Óscar Arzamendia se compromete a entregarle 10 monedas de oro al profesor Bonifacio Ríos el 7 de mayo del 2021. Entonces, llegado el 7 de mayo del 2021, yo no sé cuándo va a salir el oro. El hecho es que yo tengo que entregar 10 monedas de oro o su valor en ese momento. Esa es la cláusula oro. Muy importante. Y también aquella, la de valor oro. Esto sale en el examen, quiero que por favor tengan en cuenta esta situación. Entonces, ¿para qué? Para que posteriormente no haya cierta confusión. Bueno, repito,
La cláusula oro es cuando el deudor se compromete a entregar determinada cantidad de monedas de oro al tiempo de cumplir con la prestación. 10 monedas de oro. La cláusula valor oro se compromete a entregar el valor de esas cantidades de monedas, pero en oro. 10 monedas de oro podría valer 10 millones de guaraníes. Entonces ese valor 10 millones de guaraníes entregaremos para poder liberarnos de la obligación. Bueno, por último, ya entrando, esta lección es bastante cortita y creo que después vamos a hablar de otras cuestiones, incluso vamos a contestar algunas preguntas que tengan, aprovechando que estamos en contacto después de mucho tiempo. Vamos a hablar de los intereses, del concepto y clases de intereses. Bien, como ustedes bien saben, el interés es el valor que se le otorga al dinero por el no uso por parte de la persona que está realizando una determinada operación, se está despojando de su dinero. Entonces el interés es darle un valor compensatorio, o sea, por su no uso vamos nosotros a pagar una determinada suma de dinero en concepto de interés. Hay 3 tipos de interés: el compensatorio, el moratorio y el punitorio. El interés compensatorio es aquel que se aplica durante el tiempo de vigencia del préstamo, como por ejemplo del 7 de mayo hasta el 7 de junio. El 7 de junio va a vencer, se establece una tasa de interés que el BCP va a determinar, eso determina por ley y va levantando su página web. Entonces eso será el interés compensatorio, que compensa el no uso del dinero que se está prestando. El interés moratorio tiene el mismo porcentaje que el interés compensatorio. Les voy a aclarar, tiene el mismo porcentaje que el interés compensatorio, solo que se aplica posterior a que el deudor entra en mora. Entonces, si la deuda debe de realizarse el pago el 7 de junio y no realiza el 7 de junio, se establecerá entonces a partir del 8 de junio un interés que pasará a llamar interés moratorio, que será del mismo porcentaje que el interés compensatorio. Pero, ojo, vamos a aclarar, si las partes voluntariamente establecen como una cláusula penal o como una pena anticipada un interés que se llamará punitorio, si el deudor entra en mora, o sea, incumple con la prestación y entra en mora, esta situación de estar en mora dará lugar, toda vez que estén de acuerdo, a un interés punitorio que tendrá, y atiendan bien, un porcentaje de hasta el 30% del interés moratorio. Vamos a establecer, por ejemplo, qué sé yo, 1% de interés, ¿verdad? Del interés mensual que se va a aplicar. Entonces el 30% será 0,30 y el interés punitorio será entonces 0,30 y se sumará al 1% del interés moratorio. Es muy importante establecer estas situaciones. ¿Para qué? Para que exista claridad en estas cuestiones. Bueno, ya el programa cierra esta situación con el anatocismo. Y el anatocismo es de uso prohibido en nuestra ley. ¿Por qué? Porque es la capitalización del interés sobre el interés. Nuestra ley solamente permite 3 tipos de intereses: el interés compensatorio, el interés moratorio y el interés punitorio. La capitalización de intereses no está permitida. Bueno, aguárdenme un ratito, voy a ver si se me escapa algo aquí. Bueno, el artículo 193 de nuestro Código Penal establece, en caso de que se exceda el porcentaje de interés establecido por el Banco Central del Paraguay, el delito de la usura, el hecho punible de usura. Dice: el que, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de otro, se hiciera prometer o otorgar por así para un tercero una contraprestación que evidentemente es proporcionada con relación a la prestación de los casos de un alquiler, vivienda, otorgamiento de crédito. Bueno, vamos a ir. El anatocismo aparece como una modalidad de usura en el sentido de que capitalizamos los intereses. Bien, chicos,
Como bien les dije hace rato, esta lección es bastante corta, por suerte, por lo menos para primera clase. En ese sentido me ahorra mucho esfuerzo. No estoy tan acostumbrado, no es fácil, porque estamos ante nuevos desafíos y tratamos de estar a la altura de la situación. Así que voy a darles un tiempito, hay un delay de 30 segundos aproximadamente, para que ustedes puedan hacer alguna consulta, y de acuerdo a lo que va apareciéndome en la pantalla voy a tratar de Lisa Maidana, me estás preguntando los intereses que se aplican en los bancos de acuerdo a la pandemia. Bueno, en primer término, Lisa, te cuento que usualmente este tipo de compromisos de dar sumas de dinero se establecen para futuro. O sea, yo creo que ningún solo banco habrá establecido como esta situación que hoy está ocurriendo, que ocurre casi 110 años después de lo que fue la gripe española. Mira, fue terrible. Así que se está ahora mismo estableciendo por leyes especiales esperas, se están estableciendo nuevos tipos de crédito, ¿verdad? En el sentido de que son más bajos de lo que comúnmente se estaban estableciendo, pero básicamente se tendría que respetar todavía el cumplimiento de los intereses que estaban pactados, salvo que salga una nueva ley especial. Perdónenme si de repente me quedo mudo porque estoy leyendo la pantalla, así que si tienen alguna pregunta, estoy totalmente abierto a que puedan hacerla, y yo pueda, si están mis posibilidades, poder evacuarlas. No leí ni una queja con respecto al sonido. Creo que entonces se escuchó bien la clase, según estoy viendo. A ver, no hay preguntas. No tenemos ninguna duda, qué suerte. Sabemos mucho por eso entonces. Bueno chicos, le hago la consultita. ¿Se escuchó bien? ¿Pudieron ver bien? Perfecto. Gracias Raquel por aclarar. ¿Qué se entiende por el interés sobre el interés? Bien, perfecto. Esto es lo que se conoce por anatocismo. ¿Qué significa esto? Cuando usualmente uno realiza una determinada operación de dar sumas de dinero y el no uso de esto genera interés, no podemos nosotros, una vez que haya vencido la obligación, sumarle el interés que estaba generando al capital que nosotros teníamos que entregar. ¿Por qué? Porque se va a generar un nuevo capital. Y esto es lo que se conoce como anatocismo. Es sumarle el interés sobre el capital y otra vez. Se ve perfecto. Gracias, Katy. Muy amable. Bueno, perfecto. Creo que hasta ahora estamos todos. En el caso de la capitalización de intereses sobre los CDA, debería de leer, porque cada uno de los certificados de cumplimiento de depósito de ahorro tiene su forma de regularse. Habría que leer cómo se da esa situación. Yo básicamente todavía no me encontré con esa situación, pero prometo ahondar sobre esa situación. Bien, gracias Norma, muchas gracias. Para ser la primera vez estamos haciendo todo lo que podemos. Sara, estamos desarrollando la lección número 35, pero ya estamos terminando, así que podrías perfectamente ver la grabación que va a quedar. De nada, Perla, cuando quieran. Chicos, estamos terminando el programa y va a quedar a disposición nuestra dar clases de repaso, los cuales vamos a otorgar sin ningún problema, no se preocupen por eso. Gracias Audrey, saludos Audrey, Katy, Lisandri, Ian, Silvita. Creo que me estoy olvidando de un chico. Mira, se están portando con nosotros, los docentes nos tienen una paciencia maravillosa. Les felicito porque son súper proactivos. En nombre mío, en nombre de la cátedra,
Mira, el profesor Juan Blanco también ya está presente. Un saludo, Juan, te va a tocar dar repasos más adelante. Así que, como iba diciendo, vamos a dar clases de repaso, no se preocupen, vamos a ver la forma de que estas clases de repaso sean efectivas. Y les mando a todos un gran saludo, un gran abrazo, lávense la mano, usen tapabocas y cuídense muchísimo. Saludos, Moni. Así que nos vemos. Mucha suerte.